Bien, estamos en la lección número 4, Torocrópogo, pronombres posesivos, en overe, hodron, niregue. Los pronombres posesivos en overe, en singular, tenemos tigüe o ti, que quiere decir mi, mis, mío o míos, mogue, que quiere decir tú, tus, tuyo, tuyos, tuyas, y niaragüe, que quiere decir su, sus, de él o de ella. En plural tenemos nungue, que quiere decir nuestro o de nosotros, mungue, que quiere decir vuestro o de ustedes, y niaradregue, que quiere decir su, sus o de ellos. Si podemos observar que al pronombre personal se le agrega la terminación we, que es la K, W y la E, entonces se transforma inmediatamente a posesivo. Por eso tenemos tigüe, mogue, niaragüe, nungüe, mungüe, niaradrigue. Aquí tenemos una imagen. Ahí tenemos tigüe, mío, mogue, tuyo, niaragüe, que es suyo o su, nungüe, que es nuestro o nuestros, mungüe, de ustedes, y niaradrigue, de ellos. Muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí, modo tigüe, que quiere decir mi caballo, minchimogue, que quiere decir tu gato. El sustantivo se escribe primero y luego va el pronombre posesivo. En el caso, por ejemplo, modo tigüe, modo va primero y luego va tigüe. Igual, minchi mowe, que quiere decir tu gato, minchi va primero y luego va el pronombre posesivo mowe. Oreñaragüe, que quiere decir su loro, o el loro de él o de ella. Nugro nungüe, nuestro perro. Tiremungüe, que quiere decir vuestro huerto o el huerto de ustedes. Y Juniaradregüe o Jucuedregüe, que quiere decir su casa o la casa de ellos. Nibitigüe, mi vaca. Mutumogüe, tu cerdo. Babiniaragüe, que quiere decir su pavo o el pavo de él o de ella. Y Quinungüe, que quiere decir nuestra gallina. Como le dije a ustedes, el sustantivo va a ir primero y luego va el pronombre posesivo. Hatuaida, nos vemos. Espero que le haya sido útil en el aprendizaje del idioma Ngobere.